Hoy teníamos que continuar con la clase de ejercicios de área de superficie. Dejamos pendiente antes de empezar con integrales triples. Acá empieza. Área de superficie. En la teoría les llegué a mostrar o no les mostré todavía nada de esta parte. Vamos a empezar la teoría. Todavía no vimos. Ok. Bueno, área de superficie con integrales dobles. Bueno, sea z una función que depende de x y va a ser la ecuación de nuestra superficie. S es el área de la superficie. El área de la superficie va a ser la integral doble de la raíz cuadrada de 1. Este 1 sería diferencial de z respecto de z. Derivada de z respecto de z. Esto te queda 1. Sería la fórmula entonces, la raíz cuadrada de 1 más derivada de z respecto de x al cuadrado más derivada de z respecto de y al cuadrado. Esto era derivada de z respecto de z que quedó 1, entonces deja así nomás ya la fórmula. Bueno, esta fórmula que está acá es para el caso cuando proyectamos sobre x o y, entonces dejamos z. Cuando proyectamos nuestra superficie sobre el eje, sobre el plano x o y. Entonces, nuestra superficie, o sea, z tenemos que dejar en función a x, y. Una vez que se deja z en función a x, y, se entra a esta parte de la fórmula. Bueno, ¿por qué proyectamos? Porque con integrales dobles lo que tenemos es una región de área. Entonces, con esta fórmula lo que hacemos es determinar la superficie proyectando la región en uno de los planos. En este caso, si proyectamos nuestra región en el plano X o Y, tenemos que Z en función a X, Y, ya que en ese plano no va a existir Z, entonces se deja Z en función a X, y se aplica esta fórmula. 1 más derivada de Z respecto de X al cuadrado más derivada de Z respecto de Y al cuadrado. Bueno, si decidimos proyectar nuestra región sobre el plano Y o Z, tendríamos que dejar X en función a Y a Z. Voy a poner acá X en función a Y a Z. Entonces, en esta parte de la fórmula voy a tener 1 más la derivada de X respecto de Y al cuadrado más la derivada de X respecto de Z al cuadrado. Y todo esto por diferencial área. Diferencial área era de X de Y o de Y de X. Derivada de X por derivada de Y y así sucesivamente. Voy a escribir de las dos formas. Podría escribir de X por de Y o de Y por de X. Bueno, si yo proyecto mi región sobre el plano X o Z, entonces tengo que dejar Y en función a X y a Z. Entonces, en esta parte de la fórmula, lo que voy a escribir va a ser derivada de Y respecto de Y, que es 1. Acá el paréntesis se le fue, sería derivada de Y respecto de X al cuadrado más la derivada de Y respecto de Z al cuadrado. Y se sacan los límites en este plano. Los límites ya vimos en la clase anterior, así que no vamos a tener mucha dificultad en esa parte. Bueno, ¿se entendió esta parte? ¿Se entendió la fórmula? Se entendió. Ok.
ejercicio. De hecho que vamos a ver bastante esto, pero para que se vaya entendiendo, vamos a empezar con un ejercicio. En la parte de integrales de flujo vamos a hacer bastante integrales de superficie. Que si no es la siguiente clase va a ser la posterior. Ya vamos a ver. Bueno, calcular el área de la superficie de la esfera dentro del paraboloide x cuadrado más y cuadrado igual a z. Tengo que hallar el área de la esfera que está dentro del paraboloide. Entonces, la parte del área de la esfera que está dentro del paraboloide sería esta parte. Esta es la intersección, que es una circunferencia. Y esta es el área de superficie que está dentro del paraboloide. Tengo que fijarme bien en mi gráfica para poder hacer. ¿Y cómo ustedes te van a graficar? Porque se tienen que hacer esto a mano, no van a tener GeoGebra. Ustedes al ver la ecuación tienen que conocer qué tipo de ecuación es. En este caso es la ecuación de una esfera trasladada porque tiene acá una parte de grado 1, tiene una z acá de grado 1. Entonces lo que tengo que hacer es escribir la ecuación y completar para poder ver cómo era originalmente o para poder ver el vértice, dónde está exactamente el centro de mi esfera. Entonces escribo esto, este 4z va a pasar a restar y lo que voy a hacer es completar el trinomio porque a lo que yo tengo que llegar es a esto o a esto para saber dónde está el centro. Porque no sé si se acuerdan que estos elementos en una ecuación de la esfera, si yo tenía expresado de esta forma, tenía entonces la coordenada del centro en X en este elemento y si estaba expresado así, la coordenada en Y del centro va a ser en B y si es que está de esta forma, la coordenada del centro en Z va a ser C. Bueno, como acá hay un 4Z, está trasladado solamente en el eje Z, no va a estar trasladado en el eje X y en el eje Y. Entonces lo que voy a hacer es llegar otra vez a este trinomio completando los elementos. Voy a pasar a restar y veo qué elemento le falta para que vuelva a ser un trinomio cuadrado perfecto. Y lo que hago es z cuadrado menos 4z. Para poder hacer mi trinomio tengo que sumarle más 4. Entonces si sumo un miembro más 4, el otro miembro también tengo que sumarle más 4. ¿Verdad? Para que se siga manteniendo la igualdad. No es que yo hago aparecer nomás un número. Y por lo que yo agrego, tiene que restarse otra vez. Para que se mantenga la igualdad. En este caso es, lo que yo agregué es 4 menos 4, o sea, más 4 menos 4. Entonces, este es lo que pasó al otro miembro, por eso quedó como positivo. Bueno, entonces, acá tengo x cuadrado más y cuadrado. Esto, completando el trinomio cuadrado perfecto, me queda z menos 2 al cuadrado y esto igual a 4. Al tener de esta forma mi ecuación, yo ya puedo saber en dónde está el centro de mi esfera para poder graficar, porque yo eso no necesito, porque ya sé que esto es una esfera, pero no sé dónde está su centro. Bueno, entonces de esa forma yo grafico, tengo entonces que esta es la ecuación de la esfera y este es el radio al cuadrado, por lo tanto va a ser radio igual a 2. Va a tener el centro en z igual a 2, entonces el centro va a estar acá. Y el radio es igual a 2, entonces grafico ahí mi circunferencia. Y el paraboloide sí ya es más sencillo. Tengo x cuadrado más y cuadrado igual a z, entonces el eje y paraboloide va a ser el que tiene grado 1. Y grafico como si fuese que está en el plano, ahora voy a poder graficar en 3 dimensiones. De modo esquemático para que se pueda entender cómo sacaron los límites.
Bueno, entonces, este en nuestro caso, esto era modo de que puedan pillar cómo graficar. Bueno, entonces tengo que determinar el área de la superficie que está dentro del paraboloide, que va a ser este. ¿Por qué no voy a considerar todo esto? Porque no me está pidiendo volumen, me está pidiendo área de superficie. Área de superficie es solamente, así como dice su nombre, lo superficial. Todo lo que es prácticamente la cáscara, todo lo que está externo a esta esfera. Eso es superficie, área de superficie. Volumen sí ya es todo el sólido. Pero cuando hablo de superficie es solamente todo, toda la cáscara prácticamente. Entonces, el área que está dentro de este paraboloide va a ser este casquete nada más. No voy a considerar esto porque esto ya es considerando el volumen. Yo tengo que tener en cuenta, tengo que imaginarle cuando hallo una superficie como que esto es algo hueco. Porque yo la cáscara, tipo el cascarón, nomás lo que yo determino cuando hallo área, no determino volumen. ¿Se entiende esa parte? Se entendió, profe. Genial, porque esto es lo que confunde bastante, porque la mayoría quiere integrar desde el paraboloide hasta la esfera, porque si bien, si yo considero el volumen, sí voy a considerar, al decirme el ejercicio que sé yo, calcular el volumen de la esfera dentro del paraboloide, entonces sí voy a considerar toda esta parte, porque toda esta parte está dentro, está limitado por el paraboloide y está dentro de la esfera. Eso en el caso de que me pida volumen, pero como me pide área de superficie, el área que está dentro del paraboloide va a ser solamente el casquete que está arriba, porque esta parte de abajo ya es volumen. Si le tengo en cuenta a solamente el área de superficie, esto es toda el área de superficie y esto ya no está dentro del paraboloide. Mucho ojo con eso. Si me pide volumen, sí le voy a considerar porque es todo el sólido, es todo el contenido, pero área de superficie es solamente la parte superficial. Eso es muy importante porque se suelen confundir muchísimo con eso. Bueno, para este caso tengo entonces este casquete que si yo le miro en planta o le miro tratando de verlo como en 3 dimensiones, sería esto, algo así es mi casquete. Bueno, ponele que me salió lindo. Este es mi casquete en 3 dimensiones. Me salió medio feo nomás, pero eso es. Esto que está acá es. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a ver en qué plano yo puedo proyectar esto y en qué plano se va a ver mejor, porque yo lo que tengo que hacer es decidir en qué plano voy a proyectar para poder resolver, porque lo primero que tenía que hacer es decidir en qué plano proyectar para esta parte de la fórmula y después sacar los límites ya en ese plano. Entonces tengo que ver en qué plano se va a ver mejor su proyección. Si proyecto en el plano X o Y, o si proyecto en el plano, este es el rojito, es el eje Y, este es X y este es Z. Entonces, si proyecto en el plano X o Y, ¿cómo les parece que se va a ver la proyección de esto? ¿Cómo se imaginan que se ve la proyección de esto? Tienen que mirarle hacia arriba. Una circunferencia, así mismo. Entonces, si yo proyecto en el plano X o Y, el área que se me forma es una circunferencia, que es sencillo de integrar. Entonces, esa es una muy buena opción, proyectar en el plano X o Y. Si yo le miro al plano Y o Z, por ejemplo, y yo proyecto esto, lo que se va a ver es, voy a borrar esta parte. Si yo proyecto en el plano Y o Z, voy a hacer así feito nomás, pero también es una opción. Lo que yo voy a ver, si este es Z y este es Y, lo que yo voy a ver es esto.
¿Y cómo es eso? Yo me paro enfrente, este es el plano y lo que hago es pararme enfrente y mirar. Eso usted tiene que imaginarse todo en su cabeza, ¿verdad? Mirar, entonces lo que van a ver es esto. Van a ver como un sombrerito proyectado, que tampoco va a ser difícil de sacar sus límites. Pero entre sacar los límites de este y sacar los límites de una circunferencia, me quedo con la circunferencia, ¿verdad? ¿Me siguen? O sea, ¿se están imaginando más o menos? Sí, pero Ok. Entonces, como voy a proyectar X o Y, lo que tengo que dejar es la superficie en función a X e Y. Entonces, lo que voy a hacer es despejar Z. Esta es mi superficie del cual yo quiero sacar el área. Entonces, Z va a ser igual a, de esta ecuación, esta que está acá, esto van a pasar a restar y va a pasar el cuadrado como una raíz y este 2 que está restando va a pasar a sumar. Entonces, despejando la ecuación de la esfera me queda Z igual a toda esta expresión que está acá. Bueno, según la fórmula, al proyectar en el plano X o Y, tengo que hallar esta parte, que es 1 más diferencial de Z respecto de X al cuadrado más diferencial de Z respecto de Y al cuadrado. Entonces hago esa parte. Diferencial de Z respecto de X es igual a 1 sobre 2 raíz de 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado por, se deriva esto, esta parte se hace 0, pero se deriva todo esto, y después se deriva por lo que está dentro otra vez de la raíz. Entonces me queda esto. Finalmente, la derivada de Z respecto de X me queda menos X sobre raíz de 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Análogamente, para el diferencial de Z respecto de Y, me queda menos Y sobre 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado. O sea, todo eso en una raíz. Esto se eliminó, este 2 con este 2 y acá también. Por eso me quedó esa parte. Bueno, ahora lo que hice acá es graficar la proyección de esta superficie, este casquete, en el plano X o Y, que es esta gráfica que está acá. Esta gráfica que está con una circunferencia, y cómo yo sé cuál es el radio de la circunferencia, interceptando la esfera con el paraboloide. Entonces, interceptando la esfera y el paraboloide tengo, esta sería la ecuación de la esfera donde reemplazo el valor de z del paraboloide para poder interceptar. Entonces, z es x cuadrado más y cuadrado, reemplazo eso de esta parte y me queda x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, ya que esto era z del paraboloide, y esto es igual a 4 por z del paraboloide otra vez. Resolviendo esta ecuación, acá, por ejemplo, yo no desglosé esto porque iba a perder tiempo en esta parte, ya que iba a poder sacar factor común porque tengo acá y tengo acá el mismo elemento y acá también. Entonces, no se compliquen, traten de, no sé si tienen, recuerdan bien lo que era álgebra, ¿verdad? Pero traten de no complicarse mucho con el álgebra. O sea, no pierdan tiempo en esta parte, pierdan más tiempo en lo que es sacar los límites, que es lo más importante. No se equivoquen en la parte de álgebra. Acá, por ejemplo, yo lo que hice fue glosé esto porque iba a poder sacar factor común y ahí de repente iba a poder reducir términos. Y lo que hice fue pasar esta y toda esta expresión a restarle a todas estas expresiones. Como que yo asocié esto así, entonces le resté con este elemento y me quedó menos 3 x cuadrado más y cuadrado más. Y esta expresión así mismo volví a escribir, igual a 0. Factor común y me queda x cuadrado más y cuadrado sería mi factor común y dentro del paréntesis me quedaría menos 3 más x cuadrado más y cuadrado y esto igual a 0. Bueno, toda esta expresión que está acá se iguala a 0 y toda esta expresión que está acá se iguala a 0, ¿verdad? Y me queda, esto es todo álgebra lo que le estoy explicando. Esta parte me hace 0 y de acá tengo la ecuación de la circunferencia que es justamente la proyección. Se interceptan en dos puntos. Se interceptan acá, que es la primera ecuación que me quedó, un punto, cuando el radio de la esfera es 0
o sea, con el radio de la circunferencia, perdón, es cero, es un punto. O sea, acá se ve el punto de intercepción, que es el primero, y el otro que va a ser esta circunferencia. Y a mí la que me interesa y la que me sirve es esta circunferencia, que es esta ecuación. Siempre al interceptar me va a dar los puntos de intersección o las áreas de intersección. En este caso me dio esta área y me dio este que es el punto, que es esta expresión que está acá. A mí lo que me interesa es este, ya que es esta circunferencia. Esto sería visto en planta, entonces, la proyección de este casquete, que sería esta circunferencia. Esta circunferencia ya sabemos nosotros integrar. Bueno, lo que yo puedo hacer en este caso, como se trata de área de superficie, yo puedo tomar una pequeña área nada más para poder simplificar un poquito mi integral, ya que es solamente determinar área. Entonces, si yo determino esta área y multiplico por 4, tengo el área total. Entonces, esta área es un cuarto del área total. Entonces, el área total es 4 veces esta área. Esto ustedes tranquilamente pueden hacer igual, considerando toda el área. Esto de repente para simplificar un poquito más lo que sería la parte de integración tan largo. Ojo, solamente cuando hagamos área de superficie, volumen o hallemos área en el plano nada más, podemos hacer esta simplificación. Pero cuando entremos en divergencia, rotacional y todo lo que viene con ello, no podemos aplicar simetría, no podemos aplicar esto. Voy a volver a aclarar eso y creo que voy a escribirlo así en letras grandes para que no se equivoquen, porque nos acostumbramos a hacer de esta forma porque es más sencillo en la parte de área, en la parte de volumen, pero después nos complica porque queremos volver a hacer lo mismo, pero no se puede más en la parte de divergencia. Ya no se puede aplicar. Solamente en estos ejercicios donde te pide área de superficie, donde te pide volumen o área así normal, lo que yo puedo aplicar es. Bueno, voy a volver a aclarar cuando volvamos a dar esa parte para que no se equivoquen en eso. Acá sí, porque es solamente área. Entonces, yo lo que hice fue tomar esta porción y entonces decir que el área total es 4 veces esa porción. Bien. Entonces tengo que integrar esta área y voy a decir en I va a variar desde 0, mi lápiz, en I va a variar desde 0, acá, hasta la ecuación de la circunferencia. Y en X, si I ya dejé en función a X, X ya tiene que estar con valores independientes para poder resolver mi integral definida. Entonces, I dejé en función a X y X dejé con extremos independientes. Podrían hacer al revés también. Entonces, si haciendo al revés, tendría que ser X igual a raíz de 3 menos i cuadrado. O sea, eso es indistinto, como quieran hacer nomás. Entonces, y varía de 0 hasta esta ecuación y x varía desde 0 hasta raíz de 3. Si toman toda el área, van a hacer desde menos raíz de 3 hasta raíz de 3 para x, y para y van a irse desde abajo, que sería menos raíz de 3 menos x cuadrado, hasta raíz de 3 x cuadrado. Bueno, creo que acá ya no hay dudas en la parte de integración, espero que no. Entonces la superficie va a ser, como voy a tomar solo esta porción y solo esta porción voy a integrar, voy a multiplicar por 4 para tener el área total. Entonces 4 por los límites que ya sacamos, la última integral va a ser la que tiene cantidades independientes, que va a ser x. Entonces 0 a raíz de 3, de 0 a raíz de 3 menos x cuadrado. Y esta parte que está acá es esta parte de la ecuación. Yo ya saqué mi derivada de z respecto de x y mi derivada de z respecto de y. Lo que voy a hacer es elevar al cuadrado. Entonces me queda 1 más toda esta expresión al cuadrado más toda esta expresión. Y sería derivada de y, derivada de x. Diferencial de y, diferencial de x. Bueno. Ahora, me quedo acá. Esto va a ser igual a 4. Lo que voy a hacer es simplificar un poquito más esta expresión que está acá. Y lo que voy a hacer es hacer un común denominador. Un común denominador donde esta expresión va a pasar acá y se me va a eliminar algunos elementos.
Siempre tengo que probar si es que puedo eliminar, ¿verdad? Para no tener una integral tan complicada. Entonces lo que hice fue hacer un común denominador y me va a quedar acá. Este se va a ir con este y este se va a ir con este. Y me va a quedar dentro de la raíz 4 sobre 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y ahora tengo que integrar toda esta expresión una vez que ya simplifiqué todo. Bueno, esto que está acá, esta expresión que está acá, es medio complicado de integrar, justamente porque no tenemos en la tabla de integrales cómo integrar una expresión así. Es más complicado. Entonces, tengo que probar si es que haciendo un cambio de coordenadas no de repente no se hace una integración más sencilla, porque lo que ustedes tienen que procurar es no complicarse. Siempre que se pueda, ¿verdad? Porque hay veces que no es imposible evitar eso. Pero siempre que se pueda hay que evitar complicarse. Entonces yo llegué a esta expresión y me di cuenta que es medio complicado de integrar. Entonces lo que quiero es probar resolviendo por coordenadas polares. Aquí le puse un mensajecito. Yo decido ser feliz, así que hago un cambio de coordenadas, ¿verdad? Para no complicarme en tratar de resolver este integral. Porque en cálculo 2 ya no se evalúa esa parte de si sabe o no integrar, ¿verdad? Eso ya era cálculo 1. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar una forma más sencilla en la que pueda utilizar directamente mis tablas, ¿verdad? Y si no hay caso, bueno, se vuelve a integrar hasta donde se pueda. Se procura integrar haciendo cambios de variables y cosas así. En este caso vamos a resolver por coordenadas polares. Bueno, entonces, voy a volver a escribir z. Z yo tengo que era esto. Z era raíz de 4 menos x cuadrado más 2. Entonces, en coordenadas polares va a ser 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta expresión menos x cuadrado menos y cuadrado es rho cuadrado, menos rho cuadrado. Entonces z va a ser igual a 4 menos rho cuadrado más 2. Bueno, después tengo acá diferencial de z, eh, derivada de z respecto de rho, para poder hacer esta parte de mi ecuación, o sea, de mi integral, para poder resolver esta parte. Voy a escribir acá, porque no aclaré acá. Yo lo que hice fue, como en coordenadas polares voy a tener coordenadas como rho y tita, lo que hice fue dejar tita en función a rho y a tita, y ahí hacer la derivada. Derivada de z respecto de rho va a ser igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de 4 menos rho cuadrado por 2 rho. Este se va con este y me queda rho sobre 4 menos rho cuadrado. Y diferencial de z respecto de tita. Como esta expresión no tiene tita, entonces me queda 0. Directamente esto llevando a la ecuación de superficie, tengo raíz de 1 más. Tengo que elevar esta expresión al cuadrado, sería 1 más derivada de z respecto de rho al cuadrado, entonces se eleva esto al cuadrado, me queda rho cuadrado sobre 4 menos rho cuadrado. Ahora, este rho que está acá, ¿de dónde salió? ¿Por qué les parece que está acá? Al hacer un cambio de coordenadas, yo siempre tengo que tenerle en cuenta al jacobiano y este es el jacobiano. Nunca se olviden del jacobiano cuando hacen un cambio de coordenadas y tienen que integrar. Entonces, esta es la expresión que era anteriormente y me quedó esto, le multiplico por el jacobiano, sería diferencial de rho, diferencial de tita. Bien. Ahora me queda 4 y mis límites van a ser, como es una circunferencia y estoy trabajando en coordenadas polares, rho va a variar desde 0 hasta el radio de la circunferencia. Entonces, rho varía desde 0 hasta el radio de la circunferencia y tita, como voy a considerar un cuarto del área total, va a variar desde 0 hasta pi sobre 2. Entonces, tita varía desde 0 hasta pi sobre 2. Y esos son mis límites. 0, pi sobre 2, 0, raíz de 3. 4. Bueno,
Tratando de simplificar un poquito lo que está acá, dejando un común denominador, me queda esta expresión. Luego se me barro en el numerador, se va acá y se va acá. Y me queda entonces, arriba me queda solamente 4 y abajo me queda 4 menos rho cuadrado. Raíz de 4 es 2, entonces sale eso de la raíz y lo único que me queda con una raíz va a ser esta expresión que está en el denominador, sería raíz de 4 menos rho cuadrado. Y le multiplico acá este, que no tiene tampoco que desaparecer, por rho, por diferencial de rho, por diferencial de tita. Esto igual a 4. Integrando esto sí está en nuestra tabla de integrales y es esta expresión que está acá, es menos raíz de 4 menos rho cuadrado. Esto que está acá es esto que está acá, o sea, su integral. Y este 2 salió afuera ya que es una constante, ¿verdad? O sea, solamente integré 1 sobre raíz de 4 menos rho cuadrado. Me quedó esto. Y los límites son 0 a raíz de 3. Diferencial de tita. Bueno, este 2 saqué a multiplicar afuera, me queda 8 afuera. Y adentro, llevando a los extremos este valor, me queda menos 1 más 2. Menos 1 más 2 es 1. Y me queda solamente esta expresión que está acá. Volviendo a integrar esto me queda tita y se evalúa entre 0 a pi sobre 2. Esto me queda pi sobre 2 por 8, de donde haciendo la multiplicación me queda 4pi. 4pi unidades cuadradas. Bueno, entonces, haciendo ese cambio de coordenadas, de repente se me quedó un poco más sencillo la integral. No tenía que complicarme con esto. Entonces, siempre que puedan, hagan un cambio de coordenadas. ¿Se entendió la resolución del ejercicio? Se entendió. Bueno, quiero explicar un poco esta a ver si es que entendimos todos. Yo puedo, como les dije, proyectar en el plano X o Y, como también podía proyectar en el plano ZY y de ahí ver cómo sacar los límites. A modo práctico nomás para practicar. Bueno, yo este casquete que está acá, que está dentro del paraboloide, yo voy a ver como una media luna. Entonces, bueno, era, se interceptaba, acá estaba el centro de la circunferencia y se interceptaba em, en esta circunferencia que está acá. Esto es. Yo sería proyectando en el plano Z o Y. Si proyecto en el plano Z o Y, tengo que dejar X en función a Y y a Z de la ecuación de la superficie. Entonces, como la ecuación de la superficie era esto, despejando me queda X igual a, todo esto va a estar en una raíz, 4z menos y cuadrado menos z cuadrado. Y de esto tengo que hacer las derivadas, o sea, voy a utilizar esta fórmula que está acá, que está arriba, este de acá. Quiero copiar y no copia. Bueno, voy a escribir nomás otra vez.
sería la integral doble. Si yo proyecto en el plano z o y, va a ser 1 más derivada de x respecto de y, todo esto al cuadrado, más derivada de y, derivada de x, perdón, respecto de z sería. Y, o sea, siempre que doy clase con ustedes, no me funciona bien este. Pero doy clase con otros cursos y no tengo problema. Y costaría hacer todas mis aplicaciones. Clarísimo, no sé si es la hora. Y esto sería por diferencial de área. Ahí medio feito más. Pero es esto. Ya dejamos x en función a z y se hace entonces las derivadas para poder reemplazar esto en la fórmula. Y se empieza a sacar los límites en el plano donde se decidió proyectar. Bueno, entonces mi límite va a ser desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Y en y va a ser, eso va a ser en z. Y en y puedo sacar, puedo ver dónde se interceptaba, como era creo que me quedó una circunferencia de radio raíz de 3. Entonces acá es raíz de 3. Entonces y va a variar de 0 a raíz de 3 y en z va a variar desde esta ecuación, que es un plano, hasta esta ecuación que está acá. ¿Se entiende? Se entiende. Y así. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es verificar, identificar primero la superficie que tienen que hallar el área, luego verificar en qué plano va a ser mejor resolver, en qué plano va a ser más sencillo resolver. Entonces lo que yo tengo que hacer es imaginarme nomás esto en mi cabeza. Es difícil al principio, después ya es más sencillo. Imaginarse y tratar de mirarle de frente acá y ver qué es lo que se ve en la proyección, mirarle hacia arriba para ver en el plano X o Y, mirarle y pararse de acá, o sea, pararse de acá hacia la derecha para ver la proyección en el plano X o Z y de ahí ver cuál es mejor, ¿verdad? Resolver, por qué método, o sea, por qué camino va a ser más sencillo. En este caso, en el plano X o Y era sencillamente una circunferencia y ahí es más fácil de integrar. Bueno, ¿se entendió bien? Vamos a pasar a integrales triples. Se ha entendido bien, profe. Bueno, pasemos. Ya la clase 10. Bueno, integral triple. Integral triple, una función continua sobre una región acotada R, que es esta. La integral triple, una función, sería la función dependiente, como es, ya trabajamos en la parte de 3 dimensiones, sería x, y z ya. La función dependiente x, y z por diferencial volumen. Diferencial volumen es diferencial de x, diferencial de y diferencial de z. Que se puede escribir de distintas formas. Primero de y, después de x, de z. Es distinto, ya que el orden del producto no, ¿cómo era? Hay una propiedad. El orden del, bueno, ya saben ya cuál es. El orden de los factores no altera el producto, ese. Entonces, de acuerdo a los límites, voy a hacer el orden. Lo que hay que identificar es que son estos tres. Bueno, tenemos entonces, para determinar el volumen de un cuerpo, va a ser directamente la integral triple de diferencial volumen. Como lo mismo que cuando hacíamos área, solo que ahora son 3. Ya que tenemos que sacar los límites en X, sacar los límites en Y.
para el límite en z. Bueno, si yo tengo en este orden mi diferencial volumen, esta es mi función que depende de las tres coordenadas x y z. Tengo diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. Diferencial de z puede depender de x de y. El diferencial de y, la siguiente integral, tiene que depender solamente ya de una variable. En este caso, si es diferencial de y, va a depender de x. Y la última tiene que ya ser sí o sí cantidades independientes que no dependen de ninguna variable. La primera integral, repitiendo otra vez, sí podía depender de las variables siguientes, que serían, si yo primero integro respecto de z, entonces las funciones de z pueden depender de x de y. Ahora, integrando respecto de y, esas funciones tienen que depender de x, o pueden no depender también, pero si es que dependen, tienen que depender de x, que no pueden depender de z, por ejemplo, porque respecto de z ya se integró. Y la última integral sí ya tiene que ser cantidades independientes, sí o sí, para poder resolver la integral definida. Bueno, cambio de variable. Esto sería lo mismo que cuando vimos con dos, o sea, en el plano con x, y. Lo que va a ser un poquito más grande mi jacobiano. Antes era de 2 por 2, ahora va a ser de 3 por 3, porque tengo ya x, y, z. Es lo mismo. El jacobiano va a ser, lo que yo voy a hacer es dejar x en función a las nuevas coordenadas, y en función a las nuevas coordenadas, y z en función a las nuevas coordenadas. Y hacer la derivada de x respecto de u, derivada de x respecto de b y derivada de x respecto de w. Luego, la derivada de y respecto de u, derivada de y respecto de b y derivada de y respecto de w. Y lo mismo para la z, y resolver el determinante para poder hallar el jacobiano. Bueno, en coordenadas cilíndricas, que ya vimos hace 2 clases por ahí, donde x era igual a r por coseno de tita, y igual a r por seno de tita y z igual a z, el jacobiano va a ser r. Ustedes ya no hace falta que resuelvan esto cuando utilizan en coordenadas cilíndricas, pueden saber de memoria nomás esto y utilizan directamente ya el valor de este. Ahora, si no se acuerdan, tienen que hacer sí o sí el jacobiano. Bueno, entonces, en coordenadas cilíndricas, el jacobiano es r. O sea, es resolver toda esta parte y queda r. En coordenadas esféricas, el jacobiano es ρ cuadrado por seno de phi. Recordando que en coordenadas esféricas, x igual a ρ por seno de phi por coseno de tita, y es igual a ρ por seno de phi por seno de tita, y z igual a ρ por coseno de phi. Entonces su jacobiano es ρ cuadrado por seno de phi. Luego, masa, centro de masa y momentos de inercia. Es lo mismo prácticamente otra vez que en el plano. En algunas cositas lo que varía. Bueno, tenemos la masa. La masa va a ser la integral triple de la densidad ahora por el diferencial volumen. Es la masa del sólido. El primer momento con respecto al plano YZ, o momento, le puedo llamar directamente de momento con respecto al plano YZ también. O sea, ya es indistinto. Primer momento se le dice para este caso, y cuando es momento de inercia es el segundo momento. Entonces se puede llamar de esa forma, como le puedo decir también momento respecto al plano YZ directamente. Entonces se trata del primer, que es X. Cuando se trata del segundo momento, ya es al cuadrado. Pero vamos a ver en orden. Bueno, primer momento con respecto al plano YZ va a ser la integral triple de X por la densidad por el diferencial volumen. Sería en el plano YZ. Momento en el plano XZ va a ser la integral triple de Y por la densidad por diferencial volumen. Y momento con respecto al plano XY va a ser la integral triple de Z por la densidad por diferencial volumen. El centro de masa va a ser igual a el momento con respecto al plano YZ sobre la masa. Para Y va a ser momento con respecto al plano XZ sobre la masa, y para
la coordenada en Z del centro de masa va a ser el momento con respecto al plano X y sobre la masa. Bueno, en esto nomás lo que cambia así, en esta partecita lo que era en el plano que vimos la clase pasada. Bueno, cuando no me da la masa del cuerpo, no me va a pedir centro de masa, me va a pedir centroide. Y en ese caso es resolver esta forma, hacer X. En vez de hacer masa, es hallar el diferencial volumen. Es como considerar esto igual a 1 y hacer directamente entonces para X va a ser el momento con respecto al plano YZ sobre el volumen en vez de la masa, ya que no me da dato la masa y entonces voy a hallar el centro y no el centro de masa. Bueno, es considerar esto 1 nomás y resolver. Bueno, después tenemos momento de inercia con respecto al eje X. Va a ser y cuadrado más z cuadrado por la densidad por diferencial volumen. Momento de inercia con respecto al eje Y va a ser triple de x cuadrado más z cuadrado por densidad por diferencial volumen. Y lo mismo para YZ, como es con respecto al momento de inercia con respecto al eje Z, entonces va a aparecer x e y. X al cuadrado más y cuadrado por la densidad por diferencial volumen. Yo cuando estudiaba esta parte recuerdo que estudiaba de esta forma. Para X sí o sí aparecían las otras dos coordenadas. Y así para Y aparecían las otras dos coordenadas que no eran Y. Y así nomás iba para memorizarme, para recordarme. Que era lo contrario. Bueno, acá tenemos algunas propiedades donde el momento de inercia con respecto al eje X es igual al momento de inercia con respecto al plano X más el momento de inercia con respecto al plano XY. Análogamente, para el momento de inercia con respecto al eje Y va a ser el momento de inercia con respecto al plano YZ más el momento de inercia con respecto al plano XY. Y acá para Z, para el momento con respecto al eje Z, tiene esta fórmula también. Y acá estaría desglosado cada uno de los valores. El momento de inercia con respecto al plano XY va a ser la integral triple de z al cuadrado por la densidad por diferencial volumen. De momento de inercia con respecto al plano XZ va a ser esta expresión y con respecto al plano Z va a ser esta expresión. Por eso es que para el momento de inercia con respecto al eje X va a ser este más este que es z al cuadrado, o sea, toda esta expresión más toda esta expresión, a ver, xz es este más este. O sea, haciendo factor común quedó esto. Y de ahí de repente, si por ahí le es más sencillo resolver esto primero y después de a partir de ahí hallar esto, adelante. De hecho que creo que es más sencillo luego resolver primero esto para después hallar esto, dependiendo, ¿verdad?, de qué tan feo sea su superficie o sus integrales. Si hallan los tres, van a poder hallar también estos, ya que cada uno se obtiene de la suma de estos. Bueno, hasta ahí era la teoría. ¿Se entendió? Se entendió, profe. Ok. Todo esto es aplicación de fórmula directa. Lo complicado que puede ser es cuando tenga que integrar, sacar los límites. Bueno, vamos a resolver este ejercicio que me dice hallar la masa del sólido que tiene densidad, creo que era delta, esta letra griega. La masa del sólido que tiene densidad, vamos a llamarle delta, y que está limitado por las superficies descritas. Esas son mis superficies. Esta esfera de radio A y esta esfera de radio B, donde A es menor a B. Y esta es mi densidad, la ecuación de mi densidad, dependiente de x cuadrado, o sea, de x y de z. Aparte de pedirme la masa, me está pidiendo el momento de inercia. Entonces voy a resolver. Tengo la densidad,
tengo la superficie, o sea, tengo todo. Bueno, como son esferas, me conviene resolver por coordenadas esféricas para no complicar las ecuaciones. Entonces, de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas sería esta expresión. Y acá aparece el jacobiano. Lo que tienen que hacer, la función que sería la función de la densidad dependiente de x y z, ahora va a pasar a ser una función que depende de ρ, de phi y de tita. Y esta expresión que está acá es el jacobiano. Que sí o sí tiene que aparecer en el cambio de coordenadas. Esto está acá, que es ρ cuadrado por seno de phi. Entonces, para un cambio de coordenadas, tengo que dejar primero la función en función a las nuevas coordenadas y multiplicar eso por el jacobiano, luego hacer diferencial de ρ, diferencial de phi, diferencial de tita y sacar los límites. Bueno, el volumen del sólido del cual me está mencionando está limitado por las superficies. Entonces, ese volumen del sólido es esto. Empieza desde acá, porque esos son los límites, está limitado por las superficies, entonces empieza desde acá y termina acá. O sea que esto es. Esto de modo esquemático, nomás yo dibujé. Ustedes le pueden poner cualquier radio para poder dibujar. Lo único que tienen que respetar es esto, que B tiene que ser más grande que A, ya que es un ejercicio medio literal. Entonces pueden hacer eso. Tomar cualquier radio para que se pueda graficar y tener un esquema de lo que tienen que hacer. Estos son mis límites. Ahí. Entonces todo ojo que esto es así. De acá. Todas estas regiones. ¿Se entiende ya entonces lo que es el sólido que tengo que evaluar? La región ¿Se entiende, profe? Bueno, perdón que me vinieron a hablar. Entonces voy a hacer por coordenadas esféricas. Y lo primero que tengo que hacer es mi función, que es la función de mi densidad, pasar a coordenadas esféricas. Mi función es delta igual a k por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Vamos a irnos a la clase donde hicimos ese cambio, donde hicimos coordenadas esféricas. No recuerdo dónde era, creo que era acá. Coordenadas curvilíneas. Necesito.
Ahí está. Bueno, voy a utilizar esta fórmula también. Donde x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a rho. Si ustedes hacen x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, le va a quedar rho. Entonces hacen eso. Pueden verificar ustedes después. Pero así como en coordenadas polares x cuadrado más y cuadrado va a dar igual a r cuadrado, en coordenadas esféricas x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a rho al cuadrado. Y como esto está en una raíz, me quedaría la ecuación de la densidad. Esta acá es una constante, así que vamos a ir arrastrando nomás, no nos va a afectar en la integral. K igual a rho al cuadrado. Y acá me queda entonces K por rho. Ahí está. Me quedó mucho más todo lo que es la ecuación de mi densidad. Ahora tengo que sacar los límites. Los límites de rho y los límites de phi y de tita. Vamos a ver primero los límites de rho. Acuérdense que el rho en coordenadas esféricas es el radio de la esfera. Entonces, como yo tengo el sólido limitado por estas dos esferas, la primera esfera con radio A y la segunda esfera con radio B, ¿cuáles van a ser mis límites? Ser mis límites. A ver, empieza desde acá. Mi sólido empieza desde esta esfera hasta esta. A y B. A y B, excelente. Va desde R igual a A hasta R igual a B. O sea, rho, perdón. Rho igual a A hasta rho igual a B. Excelente. No va a empezar desde cero, porque me dice específicamente el ejercicio, el sólido que está limitado por estas superficies. Entonces, toda esta partecita que está acá. Y phi, como voy a considerar todo el sólido, porque no me está diciendo que considere hasta el, qué sé yo, hasta el plano z igual a 0, que es el plano x o y, no me está diciendo que trabaje en un primer cuadrante o tal, es todo el sólido, o sea, todo desde acá, o sea, le considero a todo, esta parte de abajo y todo. Lo grafiqué ahí para no perder tanto tiempo nomás, pero es todo esto. Entonces, phi va a variar desde 0 hasta pi, porque va a ser desde acá. Yo le considero, si esto es mi rho, si esto es mi rho tiene que variar desde 0 hasta pi. Entonces, va a ser desde 0 hasta pi. Estos límites dependen mucho de del área o de la sección donde quiere que determinemos, ¿verdad? O sea, los límites que me dé el ejercicio. Y mis únicos límites son estas dos esferas, así que es todo. Generalmente suele limitarte de repente al decirte en el primer octante, entonces así un pedacito nomás, un cuarto de todo eso. Pero en este caso es todo. Bueno, y después, tita, ¿cuáles van a ser sus límites? De 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi, excelente. De 0 a 2 pi. Y ya tenemos todito. Queremos hallar, primero me pide la masa, entonces vamos a hallar la masa.
La masa va a ser igual entonces a la integral triple. Vamos a poner ya los límites de 0 a 2pi, de 0 a pi y de a hasta b. Escribo mi función, o sea, la densidad, ¿verdad? La fórmula era densidad por volumen, entonces sería K por ρ, por el jacobiano, que es ρ por seno de phi. Mi primera integral es respecto de ρ, mi segunda integral es respecto de phi y mi tercera integral es respecto de tita. Entonces, sí o sí tiene que aparecer el jacobiano y de acuerdo a el orden de sus integrales, voy a escribir esto acá. Bueno, entonces ya tengo la densidad, el jacobiano y los diferenciales. Y los límites, ya está todito. Resuelvo. Puedo escribir esto antes de integrar, resolver lo que puedo resolver, ¿verdad? Este es al cuadrado, perdón, es ρ al cuadrado por seno de phi. Este va a ser de 0 a pi y este va a ser de a hasta b. K por ρ al cubo por seno de phi por diferencial de ρ y ahí no me entró más. Pero bueno, esto. Puedo mover aquí después cuando quiero imprimir ya no va a salir esto. Voy a poner para resolver nomás, estirando todo, pero y después voy a poner bien. Bueno, entonces primero me faltó el diferencial de phi, la diferencial de tita. O sea, acá la masa va a ser igual a. Primero voy a integrar respecto de ρ. Entonces me queda 0 a 2, es de 0 a pi, este es pi, de pi. Y acá va a ser k, que puede salir tranquilamente afuera. Sería ρ a la cuarta sobre 4. De a hasta b. Y acá sería entonces diferencial de pi por diferencial de tita. Que me queda acá 0 a 2pi. Esto voy a volver a escribir otra vez porque no voy a hacer todavía. Ese k sobre 4 puedo sacar afuera ya. Acá, k sobre 4. Y resuelvo, esto me va a quedar b a la cuarta menos a la cuarta. Así. Acá me va a quedar diferencial de phi por diferencial de tita. Si bien esto que está acá es ya independiente, no depende de ρ, ni de phi, ni de tita, entonces puede salir totalmente afuera. Entonces va a ser m por k, b a la cuarta, menos a la cuarta, sobre 4. Y solamente tengo que integrar de 0 a 2pi, de 0 a pi, diferencial de phi por diferencial de tita, que ya es área directamente. Bueno, entonces esto me va a quedar, a ver, espérenme, le comía una parte que, ¿dónde está? Le comía seno de phi, sí. Se fue. Seno de phi no se vaya a integrar esta parte, porque era solamente respecto de ρ. Y acá sería diferencial de phi por diferencial de tita. Parecía algo que ya me quedó muy sencillo esto.
Mira, acá era seno de phi. Y acá es diferencial de phi por diferencial de tita. Ese nomás que de repente desapareció. Y le volví a poner porque no se me pasó. Bueno, entonces acá me queda seno de phi. Y la derivada de seno de phi es menos coseno de phi. Acá es seno de phi. Y esto me queda derivando, o sea, integrando respecto de phi, me va a quedar 0 a phi. Esto me va a quedar menos coseno de phi, evaluado de 0 hasta pi, diferencial de tita. Ya, esto es ya un spoiler. Esa. Y evaluando desde pi hasta 0, esto sería menos 1, menos 1 menos 0. No, la primera parte me va a quedar positivo y la segunda parte me va a quedar negativo. La masa va a ser 0, 2 pi, menos coseno de 180 me queda 1 positivo, y menos coseno de 0 me va a quedar menos 1, pero como se resta me queda otra vez positivo. Y me queda así. Integrando esto, me queda 2 tita. Le comillo otra vez la primera parte. La masa igual a K por B a la cuarta menos A a la cuarta. Esto voy a dejar más lindo porque no quiero imprimir así con las letras tan feas. A la cuarta sobre 4 por este 2 que va a salir afuera, que es de esta parte. O sea, toda esta parte. Todo esto. Y acá me queda tita evaluado desde 2pi hasta 0. Y de acá me queda. De acá me va a quedar 2pi. 2pi por 2 me va a quedar 4pi. Con este se va a simplificar. Y finalmente me va a quedar pi por k por b a la cuarta menos a la cuarta. ¿Hasta acá me entendieron? Sí, profe. Bueno, me pedía la masa y me pedía el momento de inercia con respecto a z. Momento de inercia con respecto a z era esta expresión que está acá. Entonces sería x cuadrado más y cuadrado. Entonces voy a dejar, o sea, no voy a resolver todo este porque quiero resolver los de abajo también y ya no me va a alcanzar el tiempo. Pero voy a dejar lo más sencillo posible ya. Inercia con respecto a z es la integral triple de x cuadrado más y cuadrado, la densidad de x, de y, de z. Ahí está. Que yo voy a resolver obviamente por coordenadas polares, porque ya estaba lo resolviendo, o sea, por coordenadas esféricas, porque ya estaba resolviendo por coordenadas esféricas. Los límites ya tenemos, los límites no van a variar, los límites ya sacamos para hallar la masa. Y x cuadrado más y cuadrado es rho cuadrado de seno cuadrado de phi. Sería hacer x cuadrado más y cuadrado. Después le multiplican la densidad, que es k por rho, y le multiplican el jacobiano, que es rho por seno, rho cuadrado por seno de phi. Y después hacen diferencial de rho
diferencial de phi y diferencial de tita. De esa forma van a ser. Esta primera parte es esta segunda parte es la densidad ya en coordenadas esféricas y este es el jacobiano. Y los límites ya tienen, y después ya resolver la integral. ¿Se entiende? Bueno, sumo que sí. Vamos a resolver este. Espero que se entienda la gráfica. Le moví bastante para que se pueda ver un poco lo que es la intercepción. Bueno, calcular la integral triple de la función es igual a z sobre la región R en el primer octante. Primer octante. ¿Saben lo que es primer octante? ¿O quieren que les explique? Explica, profe. Bueno, en 3 dimensiones tenemos así los planos. Donde este es el eje lamentable mi dibujo, pero creo que se va a entender. Este es el eje Z positivo, acá abajo el eje Z negativo, este le llamamos eje I, y este I negativo, y este que sobresale acá es para mí el eje X, hacia este lado es negativo. Bien, el primer octante es esta parte. No se nota acá, pero el primer octante es acá, es en esta región donde X es positivo y Z es positivo. Este es el primer octante, son 8. Porque cuando teníamos el plano teníamos solamente 4, que era acá. Este era el primer cuadrante, este era el segundo, este era el tercero y este era el cuarto. Pero en 3 dimensiones ya tenemos 8, porque tenemos arriba y tenemos abajo. Tenemos el primer octante, después el segundo, no me acuerdo cómo era el orden, pero es básicamente así. Es el primer octante es donde X es positivo y Z es negativo. El segundo es donde Y es positivo, Z es positivo y X es negativo. Sería esta región de atrás. Creo que ahí no se me ve bien otra vez mi dibujo. El primer octante es esta parte, toda esta parte y esta parte. Este es el primer octante. Imaginando ahora que el plano es infinito, o sea, tipo, esto es esquemático nomás. Y el segundo octante entonces va a ser, no me acuerdo si este era el orden, aclarando, ¿verdad? No me acuerdo bien el orden, pero sé que el primer octante es donde todos son positivos. Este es el siguiente, el que está ya atrás, donde X es negativo, pero
y es positivo y z es positivo. Entonces el siguiente octante va a ser acá, la parte de atrás, hacia este lado ya. Hacia este lado. Y la cara del otro lado sería la parte de y negativo, z positivo y x negativo. Y después sería la otra cara. Y así sucesivamente. Tenemos 1, 2, 3, 4 y las que están hacia abajo también, que son 4. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, entonces cuando nos pide hallar el volumen total, por ejemplo, yo puedo tranquilamente trabajar en el primer octante y multiplicar por 8. Ya no vamos a multiplicar por 4 porque estamos en 3 dimensiones, tengo que multiplicar por 8. Siempre que la superficie o el volumen se cumpla en todo. O sea, sea simétrico en todos los octantes. Bueno, entonces me dice calcular la integral triple de la función sobre la región R en el primer octante. Entonces el primer octante es este. Este sería una vista en planta de esto. Esto hacia arriba, o sea, el eje Z positivo, X positivo y Y positivo. Este es el primer octante. O sea, esta partecita, toda esta región, limitado por esto. Acotado por los planos y igual a 0, z igual a 0, el plano y igual a 0 va a ser este el eje Y, entonces el plano y igual a 0 es este. Y el plano z igual a 0 va a ser este, el plano X o Y. El plano z igual a 0 es el plano X o Y, donde z vale 0. Entonces, eso no grafiqué porque no se iba, o sea, se solapaba ya demasiadas imágenes y entonces no se veía bien. Pero es y igual a 0 es acá, es este plano, el plano Y o Z, X o Z, y el plano Z igual a 0 es X o Y. Entonces, esos son también los límites. Y al decirme que el primer octante también va a ser como el límite X igual a 0, ¿verdad? Que esto por ejemplo no era necesario más que me especifique, pero igual me especificó el ejercicio, ya que me estaba luego ya limitando y diciéndome que trabaje en el primer octante. El primer octante es este, toda esta partecita nomás, donde este sería el plano X igual a 0, acá estaría el plano Y igual a 0, y este sería el plano que es paralelo a mi pantalla, es el plano Z igual a 0. Bueno, tenemos entonces que está limitado por este cilindro y estos dos planos sería este primer plano que visto en planta es este primer plano que es 2y más x igual a 6 y este segundo plano que está acá es el plano x más y igual a 2. X más y igual a 2. Acá que sería acá atrás. Primero le corta este y después le corta el de atrás. Le corta este y después le corta este. Bueno, ¿cómo ustedes dibujan esto? Pueden dibujar con dos vistas o pueden dibujar más esquemático posible. Medio complicado, no va a ser muy esquemático. Pero pueden dibujar haciendo X, y graficar su plano en el plano X, y o sea, como una recta. Y después levantar hacia arriba. Voy a ver si no les pongo un dibujo a mano acá, como en la parte de eso, en los cálculos, para que puedan dibujar también ustedes. Si quieren. ¿Van a querer? Sí, profe. Bueno, les voy a poner así un recortecito acá a mano, de un dibujo a mano, cuando les pase el PDF. Bueno, entonces tenemos esto, tenemos todas las regiones, o sea, tenemos la región donde quiere que trabajemos y todas las limitantes. Bueno, entonces tengo que hallar
esta función en ese volumen o en esa región. Empecemos. Rectas creo que ya saben cómo graficar. Las rectas van a dibujar las rectas en el plano y van a levantarle el plano hacia arriba. Se ve ya más o menos el sólido que vamos a acotar, ¿o no? Esto es el cilindro y esta Sí, son... sí. Ok, ya se están imaginando entonces. Esta es la ecuación de mi cilindro. Como es y cuadrado más z cuadrado, entonces su eje va a ser x. Bien, vamos a resolver esto. Primero vamos a probar si se puede resolver con coordenadas rectangulares. Y si no, vamos a hacer un cambio de coordenadas, porque tengo planos también y planos, no sé si es tan conveniente resolver por coordenadas polares. Vamos a probar igual primero por rectangulares, si nos queda algo feo, vamos a hacer por polares. Ok. Entonces tenemos a ver, primero vamos a sacar los límites de z. Esto es lo que tenemos que hacer. O sea, esta integral es lo que tenemos que hallar. La integral de la función x y z diferencial volumen. Y reemplazando sería b, que es el volumen, que vamos a sacar enseguida los límites. Este va a ser z, porque z es, tipo, es el valor de la función. Z por diferencial volumen. Y ahora vamos a sacar los límites. Tenemos que sacar los límites de z, tenemos que sacar los límites de y los límites de x. Bueno, si esto es mi gráfica y yo tengo que trabajar en el primer octante, entonces voy a sacar mis límites. Yo sé que sí o sí desde z igual a 0, por esa limitante que tengo justamente que me dice que empieza, o sea que está en el primer octante, entonces z empieza en 0. Y z va desde 0 hasta ¿dónde? ¿Hasta la ecuación de qué? ¿De z igual a 0 hasta qué ecuación? Va a ir hasta la ecuación del cilindro. Para mí mis planos son como mis límites nada más, que yo más bien voy a ver en el plano x y en z yo puedo hacer variar de z igual a 0 hasta la ecuación del cilindro, porque el cilindro es el volumen o la región donde voy a evaluar esta función. Entonces, para mí los planos son como mis limitantes. Entonces, z voy a hacer variar desde 0 hasta la ecuación del cilindro. Y la ecuación del cilindro era y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Entonces, si yo despejo z, es z igual a 4 menos y cuadrado. Y eso escribo acá. 4 menos y cuadrado. Eso va a ser en z. Ahora en y. Puedo hacer en x también. A ver. Según mi gráfica, como es el volumen del cilindro, sería en y va a ser desde 0 hasta acá nomás. Más que eso no puede ser, porque el cilindro es hasta acá nomás. Entonces yo puedo hacer variar desde 0 hasta 2 en y, porque esta parte verde es y, y esta parte roja es x. Este azul es z. Y este es x y este es z. Entonces, visto en planta, esto es x y esto es y. Entonces, yo puedo decir que y va a variar de 0 hasta 2, porque hasta ahí nomás. Más que eso no va a ser, porque es la región del cilindro nada más. La región del cilindro limitada por estos planos. Bueno, y hacer variar, yo sé que en el plano x y estos planos se ven como rectas. En el plano x y estos planos se ven como rectas. Se ve como la recta x más y igual a 2 es esta.
y se ve como esta recta que es 2y más x. Entonces yo puedo decir y dejar x en función a y decir que varía desde esta recta hasta esta recta que está acá en el plano. Entonces, despejando, yo voy a tener que x1 va a ser igual a la primera recta en el plano, o sea, el primer plano en realidad, pero que en planta se ve como una recta, va a ser este, que va a ser 2 menos i. Y la segunda, que va a ser 6 menos 2i. Entonces, mi segunda integración va a ser x. X va a variar desde 2 menos i hasta 6 menos 2. E y va a variar, que ya la parte independiente, va a variar desde 0, desde acá, hasta acá. 0 hasta 2. Bien, y ahí ya tengo todo. Entonces pongo los límites de 0 a 2, de 2, tengo que ir más abajo, voy a entrar. De 0 a 2, de 2 menos i a 6 menos 2i, y de 0 a 4 menos i cuadrado. Vamos a la z. Z. Primero va a ser diferencial de z, luego va a ser diferencial de x, luego va a ser diferencial de y. De acuerdo a los extremos que tengan, a cuál van a integrar primero. Primero integran z, después integran x, porque x está en función a y por último y, ya que tiene y valores independientes. Y ahí resuelven. El primero va a ser z cuadrado sobre 2. Entonces va a ser 0 a 2 de 2 menos i, acá 6 menos 2i. Acá va a ser z al cuadrado sobre 2 menos i. Y acá va a ser 6 menos 2. Ah, no, espérenme, me equivoqué acá. Es 0 y acá es raíz de 4 menos i cuadrado. Ahí está. No sé por qué puse, se me pasó, era este. Primero es este, es la primera integral. Ok, y ahí un medio puede salir afuera tranquilamente, y acá me queda 0 a 2, acá me queda 2 menos i, acá me queda 6 menos 2i, y acá me va a quedar 4 menos i cuadrado, ya que va a salir la raíz por ser z cuadrado. Y acá me queda diferencial de x y diferencial de y. Como este depende de y voy a integrar respecto de x, es sencillo su integral, me va a quedar un medio por de 0 a 2 de 4 menos i cuadrado, evaluado de 2 menos i hasta 6 menos 2i, acá por x, ¿cuánto poner x acá? Ese 4 menos i voy a sacar nomás ya luego afuera, 4 menos i cuadrado, y integrar solamente x, porque x no es lo que se va a reemplazar, y acá de i. Es un medio, se mantiene ahí, no me molesta, te va a hacer 0 a 2 de 4 menos i cuadrado por, acá entre paréntesis, 6 2i menos, luego ya en este valor sería me quedaría menos 2 más diferencial de i. Resolviendo otra vez esto, acá me queda de 0 a 2, 4 menos i cuadrado, avísenme nomás si es que les pasé o no entendieron una parte. Sería 6 menos 2, 4, menos 2i más i es menos i de i. Resolviendo otra vez para ver si no podemos reducir más esto. Esto va a ser 16
menos 4i menos 4i cuadrado más i al cubo. Y esto ya respecto de i. Esto ya es más sencillo, ya, integrar. Resultado de todo esto, ¿dónde metí mi calculadora? No está. Entonces vamos a hacer a mano, porque no tengo a mano. Mi calculadora ya ha sido. Lleva un medio, esto es 16i menos 4i cuadrado sobre 2, menos 4i cubo sobre 3, más i al cubo, i a la cuarta sobre 4, tenía que ser, i a la cuarta sobre 4, evaluado de 0 a 2, a que diferencial y ya se pues integré. Y esto me queda después de simples transformaciones, o sea, no se transformó nada, pero después de despejes, acá me queda 26 sobre 3. Y eso es todo. Era integrar, esta integral me quedó sencilla, entonces no necesité hacer un cambio de coordenadas. Para mí que si hacía el cambio de coordenadas me iba a complicar porque esto tenía que dejar, iba a quedar como 2 menos r por seno de tita y esto quedaría como 6 menos 2 seno de tita. Y para mí que iba a ser un poquito más largo. Entonces traten de resolver primero por coordenadas rectangulares cuando tienen de repente planos que interceptan y después ver, bueno, acá por ejemplo nos quedó algo sencillo de resolver tranquilamente. A veces sí es medio feo como el caso anterior que vimos, pero en este estuvo sencillo. La integral. ¿Entendieron bien? Se entendió, profe. Genial. Bueno, voy a plantear un ejercicio que resolví con integrales dobles con ustedes y ustedes van a resolver después. Este sí está totalmente resuelto ya. Hicimos todos juntos. Solo que voy a dejarle un poquito más lindo antes de pasarle porque desastre mi letra. Y les pongo también la resolución completa cuando les pase el PDF de esto. Era solamente ya resolver la integral, ya sacamos todo lo que teníamos que sacar y era resolver la integral. No me acuerdo si fue la clase pasada o la anterior, donde vimos lo que era esto. Este. En este me pedía ya el volumen, pero nosotros cuando eso hacíamos solamente integrales dobles y con integrales dobles era z por el diferencial de área. O sea, la altura por el área te da el volumen. Cuando tenemos integrales triples ya no vamos a resolver así, vamos a resolver directamente así. Que es más sencillo otra vez. En este caso era un volumen limitado por z igual a 0, o sea que estaba limitado también por este plano de acá, entonces empezaba de acá y terminaba hasta acá. Si yo quiero resolver por integrales triples, es mucho más sencillo esto, pero sale el mismo resultado que haciendo por integrales dobles. ¿Por qué? Porque si yo voy a integrar, primero voy a hacer respecto de z, y yo sé que va a variar en z desde acá, desde z igual a 0, hasta z igual a este plano, o sea, este plano yo puedo dejar en función a z. O sea, z igual en función a las otras variables en realidad. Yo puedo entonces moverme desde acá hasta este plano, desde z igual a 0 hasta este plano. Y entonces sacar mis límites como yo puedo despejar y decir que este plano es z igual a 3 menos i menos x. Entonces 3 menos i menos x. Y 0, o sea que de 0 hasta el plano. En z varía de 0 hasta el plano. Porque este era mi limitante en este ejercicio. Era un plano que le cortaba el cilindro y me pedía ya el volumen limitado desde z igual a 0 hasta el plano, ¿verdad? Z igual a 0 el cilindro y el plano. Bueno, en z varía entonces de 0 hasta la ecuación del plano. Igual a 3 menos x menos y. Y la parte de y de x, la parte de para sacar los extremos de y de x van a llevar al plano y van a sacar fácilmente.
Si hacen por coordenadas polares o coordenadas en este caso cilíndricas, va a ser rho. Van a ver el radio va a ser 1, entonces va a ser rho. Primero vamos a hacer en coordenadas rectangulares y después vamos a sacar en coordenadas esféricas. Cilíndricas, perdón. Si voy a sacar los límites, puedo decir que en x varía desde 1, o sea, desde menos 1 hasta 1, y que acá varía desde la parte de abajo, y sería 1, espérenme que, ahí, no escribe, tiene una pinta de que se me va a cerrar esto. Y se cerró. Espérenme un ratito, voy a solucionar. Ahí ya está. Ya están viendo otra vez mi pantalla. Sí, profe. Ok, acá estábamos sacando los límites. Los límites, primero vamos a ver los límites de y. Acá era entonces raíz de 1 menos x cuadrado y acá va a ser, este va a ser negativo por estar hacia abajo y acá va a ser positivo 1 menos x cuadrado. Entonces la segunda integral va a ser y, y va a variar desde 1 menos x cuadrado hasta 1 menos x cuadrado. Que también ustedes pueden tranquilamente esta porción y evaluar desde 0 hasta acá nomás y multiplicar por 4. Bueno, van a multiplicar por 4 porque es de z igual a 0, entonces no me importa lo que está abajo, por eso es por 4. Ahora, si es que importaba lo que está abajo, sí van a tener que multiplicar eh, por 8. Pero en este caso, solamente me importa de z igual a 0 para arriba. Entonces, solamente tenemos 4. Tenemos este octante, este de acá y este de acá. Bueno, y en x entonces va a variar desde menos 1 hasta 1. Y eso sería entonces los límites para mi diferencial volumen. Y en coordenadas esféricas, en coordenadas cilíndricas, porque lo que quiero decir esféricas. En coordenadas cilíndricas va a ser 3 menos r por seno de tita menos r por coseno de tita. Y acá va a ser r. Voy a ver si escribo acá. Ya no me entra más. Acá. Z va a variar desde 0 hasta 3 menos r por seno de tita menos r por coseno de tita. Y r va a variar desde menos 1 hasta 1. O sea, desde 0, perdón. Desde 0 hasta 1. Y tita lo voy a hacer girar alrededor de todo el corte, que va a ser de 0 hasta 2pi. Ahí. De esa forma es los límites en coordenadas cilíndricas. Solo que tienen que multiplicarle sí o sí el jacobiano. El jacobiano en coordenadas cilíndricas es r nomás. Y así quedaría. Entonces pueden volver a resolver esto, pero en integrales triples. Que le va a quedar así mismo otra vez. Tipo, la primera integral a resolver le va a quedar esto. Básicamente. Bueno. Y eso es todo por hoy. ¿Se entendió? Bien. ¿Se entendió, profe? Ok. Le voy a poner la resolución de este ejercicio con integrales triples también en el PDF para que puedan verificar después.